Reanudamos la vista de la causa por Miodrag Marinovich, alega el abogado Nicolás Sánchez López, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra excelencia, alego en representación del querellante particular, solicitando desde ya que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado por el honorable senador Carlos Bianchi sea rechazado en todas sus partes con costas. A modo de exordio, quiero señalar que, a nuestro modo de ver, el núcleo central de aquello que debe ser resuelto por esta alta magistratura a propósito del presente requerimiento radica en determinar si es que el mecanismo de control que constituye la aplicación del artículo 240 relativo a las negociaciones incompatibles puede o no constituir una infracción al principio de separación de poderes del Estado que precisamente establece y reconoce nuestra Carta Fundamental. Consideramos que ahí estriba el nervio del asunto y, anticipándonos a lo que será nuestra alegación oral, debemos decir de que, a nuestro modo de ver, el requerimiento y su petición se funda principalmente en un errado concepto de lo que es y entiende la Constitución Política de la República es el principio de separación de poderes del Estado. En el requerimiento, no tanto en la alegación oral que me antecede, se señala que las asignaciones parlamentarias y el control que los tribunales y el Ministerio Público tendrían a propósito de la aplicación de la norma en recurso importaría una infracción al principio de separación de poderes del Estado, y de alguna forma se transmite que la separación de poderes del Estado significaría de alguna forma simplemente una especie de compartimentaje funcional entre las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Consideramos que ahí se encuentra precisamente el error conceptual más básico y más neurálgico del requerimiento. Porque consideramos que, si bien es cierto que la separación de poderes del Estado requiere y reconoce una separación funcional, la parte más relevante de este principio de separación de poderes radica precisamente en los principios de pesos y contrapesos y controles que existen entre cada uno de estos órganos, de estos poderes del Estado y de los órganos constitucionales. Ese es el principio de separación de poderes del Estado que reconoce nuestra Carta Fundamental. Anticipándome y terminando con este breve inicio, si me lo permite el señor presidente, quisiera leer al autor Karl Loewenstein, quien en su obra sobre teoría de la Constitución señala: el núcleo de la nueva división radica en la tercera función, es decir, el control político. El mecanismo más eficaz para el control del poder político consiste en la atribución de diferentes funciones estatales a diferentes detentadores del poder u órganos estatales, que si bien ejercen dicha función con plena autonomía y propia responsabilidad, están obligados, en último término, a cooperar para que sea posible una voluntad estatal válida. La distribución del poder entre diversos detentadores significa para cada uno de ellos una limitación y un control a través de los checks and balance, frenos y contrapesos, o como dijo Montesquieu en la fórmula famosa, que el poder frene al poder. De manera tal de que consideramos precisamente que lo que se dice defender a propósito del presente requerimiento, por medio de la propuesta que hace el requirente, se ve precisamente mermado, porque no se trata en nuestra Constitución de que nos encontremos frente a una separación de poderes simplemente funcional, sino precisamente al control que los órganos constitucionales y los poderes del Estado ejercen mutuamente para efectos que dicho poder frene al poder. Eso es, excelencias, lo que considera este querellante particular, es el nervio del asunto y donde estriba el error fundamental del requirente. Quiero, excelentísimos ministros, hacer, independiente de que ya fue referido en la relación, referencia a lo que es el caso concreto
al cual accede el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y lo digo por dos razones. En primer término, porque si es que vuestras excelencias van al petitorio del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la parte que nos ocupa, podrán percatarse de que éste señala explícitamente que el artículo 240 debe ser declarado inaplicable por inconstitucional en la causa pendiente, porque no se aplica a los parlamentarios respecto de sus asignaciones. Esa es la competencia específica que ha entregado el requiriente respecto de este requerimiento. No existe, salvo la transcripción de la acusación efectuada por el Ministerio Público, referencia alguna al caso particular que naturalmente debe ser parte de lo que debe cotejar este excelentísimo tribunal. Sin pretender repetir aquello que ya transmitió a vuestras excelencias el señor relator, hago presente que el presente juicio se inició por querella iniciada por mi representado precisamente a mediados del año 2013 por el delito de negociaciones incompatibles. Con posterioridad se suma a esta querella, con querella particular, el Consejo de Defensa del Estado. Transcurrido un tiempo y por los antecedentes de la investigación, se genera una querella por fraude al fisco por el Consejo de Defensa del Estado y posteriormente otra querella de mi parte también por fraude al fisco. Con posterioridad, el Ministerio Público decide formalizar la investigación, cuestión que se efectúa en marzo de este año. Se fija un plazo de la investigación de 60 días, transcurrido el cual se cierra la investigación y se decide acusar por ambos delitos. Naturalmente, como uno de los imputados se encontraba aforado, se generó el trámite de desafuero ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que lo acogió por la unanimidad de sus miembros, y posteriormente fue apelado aquella resolución, fue confirmada por la Corte Suprema por 15 votos contra 2. Con posterioridad a la resolución de desafuero de la Corte Suprema, se genera precisamente este requerimiento. Se ha, durante el transcurso de este requerimiento, efectuado la audiencia de preparación de juicio oral, sin que la parte ahora requiriente y del imputado, el honorable senador Bianchi, haya ejercido el derecho que tenía de transmitir cuál era su teoría del caso. De manera tal de que hoy día, desde el punto de vista netamente formal, tenemos solamente la posición de la Fiscalía y de este querellante particular, y no se ha transmitido desde el punto de vista formal cuál es la teoría del caso y el caso concreto por parte de los imputados. Pero también es cierto de que en la audiencia de la alegación respecto del desafuero, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, se efectuó determinadas alegaciones que sí son parte del caso concreto, y es por ello que he acompañado con esta fecha, pido las excusas del caso por lo encima, pero son cuestiones que son bastante sencillas, pero es la sentencia de la Corte de Apelaciones que transcribe íntegramente las alegaciones efectuadas por la defensa del honorable senador Bianchi, y ha acompañado un pendrive con los videos de dichas alegaciones orales. ¿Y por qué creemos que es relevante? Porque se planteó como motivo de rechazo de la solicitud de desafuero el que el senador Bianchi, al momento de contratar con su suegra, debo decir que ese contrato después, por efecto de un peritaje, se determinó que es falso la firma, y lo que verdad era que había sido falsificada por su cuñado, y que con posterioridad contrató con su cuñada. ¿Y qué es lo que se dijo al respecto? Y si me lo permite, señor presidente, está tomado de la sentencia de la Corte de Apelaciones textual. Se señaló por la defensa del senador Bianchi: conforme a lo que se lleva expuesto, la pregunta central para determinar la eventual responsabilidad del senador Bianchi es: cuando éste celebró los contratos, ¿lo hizo en su calidad de empleado público llamado legalmente a intervenir en su cargo? Como lo señala el profesor Echeverri en un informe en Derecho preparado especialmente para esta causa y para la instancia que dejaremos a efectos vivendi, la respuesta es indudablemente negativa. Cuando un senador toma en arrendamiento una oficina como sede para atender sus labores parlamentarias, lo hace a título particular. Y así están extendidos los contratos en que el senador Bianchi firmó. Otra cosa distinta, una segunda relación, sostiene la defensa del senador Bianchi, es
y en el contrato del senador Bianchi es un estatus jurídico definido por el contrato. Es de particular, es un senador actuando como particular, compareciendo como particular porque así lo dice el derecho, con total independencia de lo que sea senador. En ese acto concreto, él es un particular y lo define el derecho y no la situación fáctica. La transcripción es más larga, pero no quiero ahondar sobre la materia. Es decir, ante los tribunales superiores de justicia se sostuvo que en los contratos que son objeto de la acusación se actuó como particular. Pero hoy día, ante esta magistratura, se sostiene que la aplicación de este artículo 240 generaría un choque entre poderes del Estado. Considero que naturalmente la posición en que pone a este excelentísimo tribunal el requiriente es muy compleja, porque para efectos de determinar si es que este artículo 240 del Código Penal puede resultar decisivo para la gestión pendiente, debe previamente entonces descartar la teoría del caso que ha efectuado precisamente el senador Bianchi y de esa forma ingresar en lo que es precisamente la esfera de atribuciones de los tribunales del fondo. Esa es la cuestión. Y también haciendo referencia al caso concreto, se hizo un repaso bastante completo de lo que, y dedicó largos minutos en su alegación oral la defensa del senador Bianchi a exponer lo que era la reglamentación del Senado referida a los arrendamientos de las sedes parlamentarias y a las asignaciones en general. Pero el caso concreto dice otra cosa, porque prestó declaración como testigo el secretario del Senado en marzo de este año y fue interrogado sobre precisamente esta reglamentación por parte del fiscal regional. ¿Y qué es lo que se le preguntó? Pregunta 8. ¿Esta normativa, se refiere a la reglamentación que se expuso con anterioridad, del Senado que usted indica, es interna y no incluye la normativa del Código Penal? Efectivamente, sostiene el secretario del Senado, que representa precisamente a la Cámara. Esta normativa lo era conforme a las facultades que le otorga al Senado la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y este tema no incluye expresamente las normas del Código Penal, por cuanto la legislación nacional, tanto en materia penal, se presume conocida por todos y su cumplimiento es obligatorio para todos. Eso es el caso concreto respecto de la declaración que hizo precisamente el secretario del Senado ante el fiscal regional que lleva esta causa. Existen dos preguntas más que refieren sobre lo mismo, pero ahondan en el sentido de que la reglamentación que pueda llegar a tener el Senado nunca va a ser óbice para efectos de la aplicación de una norma de carácter penal. Esos son, excelentísimos señores, el caso concreto al cual accede el presente requerimiento. Como ya he dicho, existe a nuestro modo de ver una absolutamente ficticia creación respecto de algún tipo de conflicto respecto de los poderes del Estado, por lo que ya he señalado previamente, y también quiero detenerme en un voto de prevención de los autos 2087-2011 relativo a la asunción como senadora de la entonces ministra Ena von Baer, que fue redactado por el ministro señor Gonzalo García y que fue también al que también adscribió el entonces ministro señor Viragallo los autos 2087-2011. En ese voto de prevención se hace una cita al autor Jeffrey Marshall, y dentro de esta cita hay una cuestión que es muy importante y se refiere precisamente a la separación de poderes del Estado, e insiste el tribunal en aquel voto de prevención que dentro de las funciones de la separación de poderes del Estado está la fiscalización o el equilibrio de un órgano del Estado mediante los actos del otro. Está entonces dentro del principio de separación de poderes del Estado la fiscalización y el control. Existen a lo largo de nuestro texto constitucional muchísimas normas que precisamente hablan de aquello, de pesos y contrapesos, y en ningún caso podría entenderse que aquello constituye algún tipo de infracción al principio de separación de poderes del Estado. Por decir algunas,
el artículo 52, número 1 de la Constitución respecto a la facultad fiscalizadora de la Cámara, el artículo 52, número 2, declarar si ha lugar a acusaciones constitucionales, el artículo 40 de la Carta Fundamental respecto a la declaración de Estado de Asamblea, el artículo 32, número 13, respecto de la facultad del presidente para velar por la conducta ministerial de los jueces, el artículo 98 de la Constitución Política que define el rol de la Contraloría General de la República. Pero, Excelencia, si es que existe un artículo que por esencia recoge el principio de control, es precisamente el inciso primero del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que dispone la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones jurisdiccionales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Al mismo tiempo, el texto constitucional repele, en este caso sí, de manera absoluta, independiente de que se ha señalado que puedan existir labores jurisdiccionales muy eventuales en determinados casos, al Congreso y al presidente de la República. Otro argumento de rechazo, y quiero en este caso hacer un paréntesis respecto a que mi parte no evacúa el traslado respecto de esto y no pretendo repetirme respecto de las cuestiones que entiendo van a ser alegadas con posterioridad por las personas que representan al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, sino que pretendo añadir elementos de juicio que tienden a el rechazo de este requerimiento. Naturalmente me pliego también a aquellas cuestiones que fueron dichas respecto del evacúa traslado. Se trata, a mi modo de ver, de un recurso de un requerimiento de inaplicabilidad que es creativo y no es supresivo, porque tiene vocación general y abstracta, y eso es materia de ley. Insisto, el petitorio del recurso dice de manera explícita, este no se aplica a los miembros del Poder Legislativo, no dice otra cosa. Y ha sido jurisprudencia conteste, cito la sentencia del Tribunal Constitucional 2034 y hay a lo menos 3 más, que señala de manera explícita de que este es un requerimiento de índole supresivo y no creativo. Y independiente de la forma en cómo se encuentre redactado el requerimiento para efectos de extraer del ordenamiento jurídico determinados incisos del artículo 240, si es que uno lo examina, en la médula lo que busca es lo siguiente, es poner un punto seguido al artículo 240, inciso final, que diga, el presente artículo no se aplica a los miembros del Poder Legislativo en lo tocante a sus asignaciones parlamentarias. Es eso lo que busca precisamente el requerimiento. Porque una forma de graficar lo que vengo señalando y su vocación general y abstracta del presente requerimiento, que a nuestro modo de ver lo hace naturalmente caer, es lo siguiente. Planteándose una hipótesis solo para efectos de análisis de una sentencia acogida en los términos que viene propuesto y que otro senador o diputado genere idéntico requerimiento, sin modificaciones de ninguna naturaleza, ¿cuál sería la situación en la que pone el tribunal? No puede ser otra que acogerlo, y naturalmente de esa manera lo que se está haciendo en verdad es generar una norma y no extraer una del ordenamiento jurídico particular. De esa forma, naturalmente, nos encontramos frente a un exceso o un requerimiento en exceso que va más allá de las facultades propias de este excelentísimo tribunal. Junto con ello, y también abordando el tema de esta especie de conflicto que se genera respecto de supuesto conflicto respecto de poderes del Estado, debemos señalar que un senador no es un poder del Estado. Las cosas a veces por obvias se callan y por callar se olvidan. No es un poder del Estado, es un miembro del poder del Estado. Así queda de manifiesto en el artículo 49 de nuestra Carta Fundamental. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales. Malamente puede un miembro del Congreso plantear, como se pretende, una suerte de conflicto entre poderes del Estado. En este caso, entre el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Se debe recordar que una contienda entre el Senado y el Poder Judicial podría ser resuelta por este excelentísimo tribunal
pero no por aplicación de la facultad del artículo 93, número 6, sino a propósito del artículo 93, número 13, que pone dentro de las facultades de este excelentísimo tribunal resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia en que no correspondan al Senado. Pero para aquello se requería naturalmente la voluntad del cuerpo colegiado correspondiente, y esa voluntad se manifiesta por medio del artículo 66, número 6, es decir, corresponde al presidente de cada Cámara ejercer acciones en representación de ésta ante el Tribunal Constitucional, de manera tal de que, a nuestro modo de ver también, desde la perspectiva de que se trata de un órgano, o sea, de un miembro, y no propiamente del órgano, aquel conflicto de poderes naturalmente decae. De lo contrario, también podríamos permitir que esta especie de conflicto de poderes del Estado se generara a través de ministros, jefes de servicio, y así sucesivamente. Como cuarto argumento, quiero señalar, Excelencias, que el constituyente, cuando ha querido generar una inviolabilidad, como aquella que pretende la requiriente, lo ha dicho de modo expreso. La parte que, a mi modo de ver, soluciona de modo definitivo y sin perjuicio de la interpretación que probablemente quienes posteriormente alegarán harán alusión respecto al artículo 62, que la verdad es que la exégesis que se hace no es la correcta, pero lo que dice es: los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en las sesiones de sala o de comisión. Interpretada aquella norma a contrario sensu, tenemos que, para todos los otros casos, ellos sí son vulnerables de cara al ordenamiento penal. De manera tal de que la Constitución, al decir solo, resuelve de manera definitiva que la única causal de inviolabilidad es aquella que recoge y no otra. Y así lo ha señalado esta magistratura en a lo menos 3 ocasiones. Cito la sentencia del Tribunal Constitucional 478-2006, que dice que sin perjuicio de lo expuesto es útil señalar que el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria, consagrado en el inciso primero del artículo 61 de la Constitución, está concebido en estrictos y excepcionales términos, y su ámbito de aplicación es distinto del trazado por la garantía procesal del fuero. Consecuentemente, y salvo los casos en que aquella se manifiesta en sesiones de sala y comisión, frente a la imputación de un hecho correspondiente a un delito, un diputado o senador goza de fuero, pero no de inviolabilidad. A nuestro modo de ver, lo que se pretende en este caso, por medio de este requerimiento, es precisamente generar una nueva inviolabilidad en términos generales que no recoge nuestra Carta Fundamental. Me queda poco tiempo, Excelencias, y quiero concluir con algunas argumentaciones adicionales de manera muy somera. El constituyente jamás ha pretendido incorporar dentro de la autonomía e independencia de los poderes del Estado la autonomía económica. Tenemos el ejemplo del Poder Judicial. Nadie podrá negar de que el Poder Judicial es un poder del Estado y que el hecho de que no tenga independencia económica no le niega tal carácter. Cuando se pretende, bajo una exégesis errada, dar al artículo 62 de la Constitución Política de la República la idea de que forma parte de la separación de poderes del Estado y sobre esa base la separación económica, creo que se cae naturalmente en un exceso. Y para terminar, quiero referir a una cuestión de índole, si se quiere, formal, pero que me parece relevante también transmitir. El texto que pide se declare por inaplicable por inconstitucional el requirente es aquel vigente en el artículo 240 al día de hoy. Pero lo cierto es que la acusación formulada por el Ministerio Público abarca desde los años 2006 al año 2010. El año 2009 se produjo, a propósito de otros episodios de corrupción, una modificación a los textos de los artículos 239 y 240 del Código Penal que, de alguna forma, tienden a elevar las penalidades. Y el requirente no soluciona el problema
diciendo, bueno, esta norma va a ser la aplicable o esta otra va a ser la aplicable, sino que simplemente llega y transcribe el texto actual. Lo cierto es que para efectos de poner a vuestras excelencias en una situación de discernir adecuadamente, debió naturalmente decirnos por qué razón estima que es esa la norma aplicable, no obstante que aumenta las penas y las rebaja en las penas de inhabilitación y se produce una especie de cruce, por cuanto la normativa anterior al año 2009 establece una inhabilitación absoluta, perpetua, y esa naturalmente en la norma actual se rebaja, pero se aumentan las penas corporales. Y esa solución debe darla al Tribunal de Fondo, pero también se debió poner a vuestra excelencia en posición de decir por qué razón es este texto legal el que resulta aplicable y no aquel vigente a la fecha del año 2006 hasta el año 2009. No existe en el requerimiento ninguna mención a aquella situación y consideramos que eso es también relevante para efectos de determinar que este requerimiento debe ser rechazado. Para concluir, y desde ya agradezco el tiempo que me han otorgado, quiero decir que, a nuestro modo de ver, la posición jurídica que plantea, independiente que fue bastante económico, tanto en el requerimiento como en el alegato, a los argumentos constitucionales propiamente tal, y se trató más bien de un repaso de orden reglamentario, va dirigida justamente en el sentido contrario de los tiempos actuales, en donde lo que se exige y lo que se demanda es precisamente más control, que en ningún caso puede entenderse como una infracción al principio de separación de poderes, sino justamente a la cita fundamental de Montesquieu, que señala que dentro de la separación de poderes lo relevante es que el poder frene al poder. En este caso, de lo contrario, lo que se generan son verdaderos guetos o verdaderas esclusas en donde son caldo de cultivo naturalmente para el abuso. Consideramos que la interpretación constitucional que se entrega no es naturalmente la adecuada y en consecuencia el requerimiento deberá ser rechazado en todas sus partes con costas. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público alega el abogado Pablo Campos Muñoz hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señoría, con vuestra venia. Alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad en la parte que aún se mantiene vigente, esto es, en la impugnación referida al artículo 240 del Código Penal. La parte requerente sostiene que esta norma, este precepto legal, provocaría un efecto contrario a la Constitución, por cuanto afectaría, o podría afectar, la separación de los poderes del Estado y la autonomía del Congreso. Y para eso hace referencia al artículo 62 de la Carta Fundamental, que nos señala que los diputados y los senadores percibirán como única renta, dice, una dieta equivalente a la de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a ellos les correspondieran. Entonces, según el requerente, esta norma haría equivalente esa dieta con las asignaciones parlamentarias, en lo que atañe a la autonomía del Congreso. Y autonomía que señala además que estaría reflejada, dispuesta en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, norma introducida por la Ley 20.447 del año 2010. Esta norma, en definitiva, lo que hace es señalar que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias va a estar a cargo del presupuesto del Congreso y, conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, va a tener que definir entonces el monto, el destino, la reajustabilidad y las formas de uso y el control del uso de estos fondos públicos que se denominan asignaciones parlamentarias. Se agrega además esa misma norma que se va a entender por función parlamentaria todas las actividades que tengan los senadores y diputados y lleven a efecto en función de sus atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes. Entonces, de acuerdo a todo esto, el requerente concluye que esta norma del artículo 140 del Código Penal vendría entonces a afectar el principio de separación de los poderes y en específico la autonomía del Congreso, por lo cual no sería aplicable respecto a un senador de la República. A juicio del Ministerio Público, de esta parte, corresponde rechazar este requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. En primer lugar, por cuanto
esta cuestión en realidad, a nuestro juicio, encierra un tema de mera legalidad y va a tener que ser resuelto por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en efecto los jueces del fondo. Porque todos estos esfuerzos que despliega la parte requirente para tratar de enmarcar esta discusión en un tema tan gravitante como es la separación de los poderes del Estado, tan gravitante para el Estado de Derecho, en realidad no pasa, en realidad, de tratar de disfrazar, de encubrir que lo que se pretende en realidad es evitar la aplicación del artículo 240 del Código Penal a el senador Bianchi. Porque ahora se trata de vincular los actos que ha desarrollado y que se persiguen en la investigación con su función parlamentaria, ya que, tal como se ha señalado en el alegato que me precedió, lo cierto es que durante los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, como también ante la excelentísima Corte Suprema, la defensa señaló específicamente y expresamente que todos estos actos, y en particular lo que dicen en relación con la imputación por negociación incompatible, los había llevado a cabo en calidad de particular y no representando al Senado ni al Estado. Estas mismas alegaciones se pueden leer también en los informes en derecho que acompañó la defensa. Entonces, sorprende que ahora, al momento de presentar este requerimiento de inaplicabilidad, se escude en la función parlamentaria cuando siempre defendió la tesis de que se había actuado a título particular. En ese entendido, creemos que esta alegación, esta solicitud de inaplicabilidad del artículo 140 del Código Penal, en realidad encierra un mero conflicto de legalidad y no de constitucionalidad. Porque en definitiva, lo que se está pretendiendo que este excelentísimo tribunal resuelva es si esta norma es aplicable o no a los miembros del Congreso. Y esta discusión, obviamente, corresponde que sea resuelta por los jueces del fondo de acuerdo a sus exclusivas, privativas, facultades hermenéuticas para determinar el alcance de esta norma. Por lo demás, este ha sido un criterio bastante reiterado por parte de este excelentísimo tribunal. Y al ejemplo, cabe citar los fallos dictados en los autos 824, 1781 y 2675. Y este último es particularmente relevante porque se trata de un requerimiento por el artículo 239 del Código Penal. Y ahí se señaló que en ese caso se consideró que ese requerimiento carecía de fundamento razonable, toda vez que, señala este excelentísimo tribunal, todas estas alegaciones y los argumentos que descansan conciernen a una disputa sobre interpretación legal y al alcance de un tipo penal. Y nos dice discrepancia de legalidad que, tal como ya lo ha señalado este sentenciador en reiteradas ocasiones, configura un conflicto que debe ser resuelto por los jueces del fondo y no en serie de inaplicabilidad. Y corrobora todo lo que vengo señalando el hecho de que en la alegación presentada ahora por la parte requiriente se entra a poner en juego el impacto que podría haber tenido la dictación de la ley 20.447. Se hizo referencia también a la ley 19.886, 18.575, normas, no todas, que están tocadas, por cierto, en esa parte del requerimiento de inaplicabilidad. Por lo tanto, esto deja en claro que se trata de un tema de mera legalidad, de determinación de cuál es la normativa aplicable, cuál es el impacto que tienen estas otras normas legales en la situación jurídica que afecta ahora al honorable senador Bianchi. Por lo tanto, sigue siendo un tema de legalidad, que debe ser, en definitiva, resuelto por los jueces del fondo y no en sede de constitucionalidad. Por lo tanto, ese es nuestro primer argumento para solicitar el rechazo de esta acción constitucional. Pero en segundo lugar, también creemos que procede desestimar este requerimiento, por cuanto de ninguna manera el artículo 240 del Código Penal pugna con lo dispuesto en el artículo 62 de la Carta Fundamental, ni menos afecta la separación de los poderes del Estado ni la autonomía del Congreso. Ya he señalado cuál es el contenido de esa norma a la que se asila la parte requirente, y resulta que no se puede advertir de forma clara y directa con la simple lectura de esa norma el alcance que le pretende dar la parte requirente en cuanto a que encierre por una parte la autonomía, el concepto de autonomía del Congreso, y tampoco eso lo explica posteriormente en el curso del requerimiento, de las argumentaciones que están vertidas por escrito. Ahora intenta
en sus alegaciones, introducir algunos aspectos nuevos. Sin embargo, al respecto, y a lo que se acaba de señalar por el requerente, estimamos que no es posible exigir que esa norma, el artículo 62, que se refiere a la dieta del parlamentario, necesariamente tenga que conllevar además las restricciones para el uso de esa dieta y de las asignaciones que menciona, porque eso implica no entender que la Carta Fundamental tiene que ser interpretada armónicamente con otras disposiciones que ella misma contiene, y que por lo demás todas estas restricciones pueden estar fijadas como corresponde en el ámbito meramente legal, que es lo que debiera ocurrir. Entonces, resulta claro a nuestro juicio que este requerimiento en ese aspecto no ha sido suficientemente fundado, y resulta que es la parte requerente la que tiene la obligación de fundamentar como corresponde, por así exigirlo en la Carta Fundamental y también la ley orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Y eso basta a nuestro juicio también para entender que este requerimiento tiene que ser rechazado. Sin embargo, es preciso hacerse cargo de dos cuestiones bien puntuales y dos reclamaciones que se contienen en este requerimiento. En primer lugar, se señala en el requerimiento que el Congreso es absolutamente autónomo, sin que pueda existir a este respecto restricción alguna que pueda mermar la autonomía y la independencia que el Poder Legislativo tiene, tanto para determinar en qué se gastan o cómo se gastan estos ítems, o en la forma en que se lo hace. Señala que estos aspectos quedan específicamente reservados y entregados a sí mismos, o sea, haciendo referencia al Congreso. Y la segunda cuestión es que señala que el artículo 240 del Código Penal, aplicarlo en este caso sería, en el fondo, aplicar una restricción a la determinación precisamente en qué y en cómo se gastan las asignaciones parlamentarias. Entonces, en relación a la primera de las de estas aseveraciones que hace la parte requirente, cabe señalar que no podemos estar de acuerdo con el sentido y la extensión que le da esta parte a la finalidad que pueden tener las asignaciones parlamentarias. Toda vez que el Congreso tiene que ajustar su actuación a la Constitución y a las leyes. Y por cierto, por lo demás, se sujeta al principio de probidad, que está contemplado en el artículo 5, letra A, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y que fue introducido por el artículo 7 de la denominada Ley de Probidad, 19.653, del año 1999, con mucha anticipación a la celebración del contrato de arrendamiento por el cual se genera toda esta situación que hoy día nos convoca. Y este principio de probidad está recogido, además, a nivel constitucional en el artículo 8 de la Carta Fundamental, que nos dice, en términos bastante imperativos, que todos los titulares de las diversas funciones públicas deben dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, precepto que por lo demás se hace totalmente obligatorio a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 y 2 de la misma Carta Fundamental, que dice que las normas de la Constitución obligan a todos los titulares de los órganos del Estado, como a toda persona, institución o grupo. Cabe agregar a ello que en el mensaje del Poder Ejecutivo con el cual comenzó la tramitación de este proyecto de ley, que se transformó posteriormente en la Ley 19.653, Ley de Probidad, no contemplaba originalmente como destinatarios de estas normas de probidad a los miembros del Congreso. Y fue en el paso de este proyecto por la Cámara de Diputados en que varios parlamentarios, y dando distintas razones, argumentaron en el sentido que debía ampliarse también a los miembros del Congreso. Y así, por ejemplo, en la discusión en sala de este proyecto de ley, el diputado señor Alberto Espina señaló, si su señoría me lo permite leer muy brevemente, señaló que las normas de este proyecto se hacen extensivas no solo a los funcionarios de la administración pública, sino también, y en esto hay un compromiso, a los funcionarios del Congreso, a los parlamentarios, ya que no constituyen una casta privilegiada en materia de normas de probidad, y por lo tanto hay que hacer la modificación a la Ley Orgánica del Congreso. Por otra parte, en materia de administración financiera,
más allá de las excepciones a las cuales está sometido el Congreso Nacional, lo cierto es que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso forman parte del sistema de administración financiera del Estado, por disponerlo así la ley que regula este tema. Y eso impacta evidentemente en la forma en que se lleva su proceso presupuestario, su contabilidad y en la forma que se administran los fondos. Por lo tanto, resulta importante destacar que la misma ley orgánica, además, la misma ley orgánica del Congreso Nacional, la que le concede al presidente de cada Cámara la facultad de denunciar los hechos que conozca en función de su cargo y que puedan revestir caracteres de delito y que se vinculen con el mal uso de los recursos destinados a financiar la función parlamentaria. Entonces resulta claro que, de acuerdo a esas normas, el mismo legislador ha admitido la posibilidad de que es posible, en primer lugar, dar mal uso a estos fondos públicos que se llaman asignaciones parlamentarias. En segundo lugar, ha admitido la posibilidad de que ese mal uso pueda inclusive configurar un tipo penal. Y por lo mismo le confiere esta facultad al presidente de las cámaras, a los presidentes de las cámaras, para poder hacer la denuncia sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público de actuar de oficio en este tipo de casos. Y al respecto cabe hacer presente que esta investigación que se ha llevado a cabo en relación al honorable senador señor Bianchi no resulta ser una novedad, porque ya han sido varios los miembros del Congreso, los parlamentarios en particular, que han estado sometidos a procesos encausados por figuras típicas que están contempladas en este mismo título del Código Penal. Por ejemplo, hago referencia a la situación de la condena que afectó a don Maximiano Errázuriz, precisamente por fraude al fisco y también por una situación relacionada con el arriendo de un inmueble para su sede distrital. Hago referencia también a la situación de otros parlamentarios que han sido encausados y en definitiva han sido llevados a juicio oral y han sido absueltos, pero no absueltos porque no se pudieran aplicar estas normas, sino que por otras razones, por ejemplo, insuficiencia probatoria. Me refiero al caso de doña Laura Soto, o también al caso de otra diputada que por fraude al fisco también fue encausada y en definitiva ese proceso terminó por una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento como doña Claudia Nogueira. Entonces, aquí no se puede llegar y aseverar sin más que esta norma pueda entrar en colisión con la autonomía del Congreso, ni menos con la separación de poderes, porque no procede, reitero, aseverar ni siquiera implícitamente que el respeto del principio de probidad pueda ser incompatible con la autonomía que exige precisamente la separación de los poderes del Estado. En cuanto a la otra segunda afirmación que tenía relación con estas restricciones que implicaría el artículo 240 del Código Penal a la autonomía del Congreso, aquí obviamente y claramente estamos en presencia de un intento de escudarse en el estatuto del Congreso para evitar la aplicación del artículo 240, y esto tiene que ser desestimado. Y en primer lugar porque la misma parte, la parte requiriente, las alegaciones sobre el desafuero, ha insistido una y otra vez en que esto se efectuó a título particular. Pero también tiene que descartarse, sea como sea que haya actuado, porque ni la separación de poderes ni la debida autonomía del Congreso son incompatibles con el principio transversal, que es el principio de la probidad de la función pública. Reitero, es el mismo artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional el que establece que se puede dar un mal uso a los fondos públicos y ese mal uso podría ser constitutivo de un delito. Por lo tanto, no se puede entender de ninguna manera que aquí se pueda afectar la separación de los poderes. Sí creemos que se puede afectar esa separación de los poderes si por el contrario alguien nos hará estimar que no fuera posible que el Ministerio Público investigara hechos como estos, que no fuera posible que el Poder Judicial juzgara conductas como esta. Por cuanto eso sí que podría afectar la separación de los poderes, podría afectar lo dispuesto en los artículos 83 y 76 de la Carta Fundamental y en definitiva terminaría siendo un atropello a un principio esencial de todo Estado de Derecho, cuál es la separación de poderes que el mismo requirente señala venir a defender. Entonces, en este punto, y a riesgo de ser majadero, cabe reiterar que cada uno de los miembros del Congreso, como toda otra persona, están afectos al principio de la probidad pública.
reafirmado en la ley orgánica del mismo Congreso Nacional y, en definitiva, de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica del Congreso, las instancias que se ha dado el Congreso para delimitar, para controlar el uso de estos fondos, en definitiva, tienen que estas instancias ajustarse al principio de probidad, que también rige a la función parlamentaria en virtud del artículo 5A de la ley orgánica del Congreso Nacional. Y por lo tanto, tiene que evitar hacer preeminentes los intereses personales por sobre los intereses generales. Y en relación, sobre todo, cuando se trata de personas con las cuales el parlamentario tiene algún vínculo de parentesco. El artículo 240 del Código Penal precisamente se pone en esa situación y contempla conductas que evidentemente velan por el principio de probidad y sanciona las conductas que quiebren la preeminencia del interés público por sobre el interés particular. Y así hace mención al interés directo o indirecto, e inclusive lo hace extensivo por interpretación en relación al artículo 260 a funcionarios de elección popular. Entonces, creemos, de todo lo que hemos dicho, que no es posible aseverar que la aplicación del artículo 240 del Código Penal puede afectar la autonomía del Congreso o la separación de los poderes del Estado, puesto que es una norma que se desenvuelve en la tutela del principio de probidad, que es el que en última instancia delimita la función parlamentaria, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Carta Fundamental. Finalmente, quiero hacer presente que resulta improcedente a nuestro juicio usar como argumento para este requerimiento de inaplicabilidad el contenido de algunas resoluciones del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Aún más, como se lo hace, aduciendo que la aplicación del artículo 240 del Código Penal podría entrar en conflicto con alguna de esas resoluciones, puesto que con eso obviamente se pasa por alto que existe una jerarquía entre las normas, y en la que obviamente debe primar y prevalecer siempre la ley, la cual inclusive obliga a quienes las dictan. Y se pasa por alto además, en definitiva, que detrás de todas estas restricciones que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso que se deba o pueda darse a los fondos públicos, se erige siempre detrás de todo esto el principio de probidad recogido en el artículo 8º de nuestra Carta Fundamental. Es por todas esas razones, su señoría, que solicito se rechace este requerimiento en todas sus partes. Muy bien, muchas gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega su presidente Juan Ignacio Piña. Con su venia, presidente, alego en nombre del Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo del requerimiento presentado por el honorable senador Carlos Bianchi Chelech en orden a conseguir la declaración de inaplicabilidad del artículo 240 del Código Penal. A juicio del Consejo de Defensa del Estado, sus señorías excelentísimas, hay cuando menos 3 razones por las cuales este requerimiento no debería prosperar, que tienen naturaleza muy distinta. La primera de las cuales ya ha sido claramente descrita, y que es que detrás de este requerimiento, más allá de las argumentaciones que han tratado de recubrirlo de un conflicto constitucional, no nos encontramos sino frente a un muy discutible asunto de mera legalidad. Es decir, la dilucidación respecto de cuál es el alcance y la interpretación correcta del artículo 240 del Código Penal. Desde esta perspectiva, lo que hace el requirente, tanto en su requerimiento y muy especialmente a partir de las alegaciones, es tratar de proponer una cierta interpretación limitativa del artículo 240 del Código Penal, de tal manera de que haya un cierto ámbito al que dicho artículo no pueda aplicarse. Específicamente, la función parlamentaria cuando se trata de asignaciones parlamentarias. Esto ha sido muy claramente descrito en las dos ponencias anteriores y desde esa perspectiva, su señoría excelentísima probablemente tenga poco sentido que me alargue particularmente en ello. Sin embargo, sí resulta relevante respecto de este primer problema hacer presente que no solo se trata en el requerimiento de proponer una interpretación del artículo 240 que permita la exclusión de un determinado ámbito,
de funcionarios públicos que estén imperados por el principio de probidad que subyace al artículo 240 del Código Penal, sino que también lo que se propone en este requerimiento es una discusión de la aplicación de la ley a los hechos concretos. Es decir, también propone, insisto, recubierta de una cuestión constitucional, una discusión respecto de la applicatio legis ad factum, es decir, de si los hechos tal como están descritos en la acusación del Ministerio Público pueden subsumirse en el artículo 240 del Código Penal, de tal manera de no producir un supuesto efecto contrario a la Constitución, que estaría, según el requirente, recogido en el artículo 62. Esta segunda cuestión también es evidentemente un asunto de los jueces del fondo. Es decir, tanto el alcance del artículo 240 como la discusión respecto de si los hechos descritos en la acusación del Ministerio Público pueden subsumirse en dicho artículo son, su señoría, excelentísimas cuestiones que están ajenas a la competencia de este excelentísimo tribunal. Y por eso afirmamos que el primer gran problema, y que ya bastaría por sí mismo para el rechazo de este requerimiento, es la constatación que si se despejan las argucias argumentativas aquí consignadas, lo que se tiene es un problema de legalidad puro y duro. Pero desde esas, anuncié, su señoría excelentísima, que eran tres las razones por las cuales este requerimiento no podía prosperar. Una de las cuales es esta, es decir, la discusión de mera legalidad que subyace al planteamiento. Pero, adicionalmente, lo que aquí acontece es que se nos propone una interpretación del artículo 62 que dista no solo de su naturaleza, sino también de su alcance. En otros términos, para transformar esto en un conflicto constitucional, lo que hace el requirente es reconstruir el artículo 62 de la Carta Fundamental de manera que alcance asuntos que no son los que subyacen su espíritu y que tenga alcances que no son los que le ha dado el constituyente. En otros términos, ha reconstruido funcionalmente el artículo 62 para poder fundar este requerimiento. ¿Por qué hago esta afirmación, su señoría? Porque lo que propone el presente requerimiento es entender que detrás del artículo 62, que ha sido, su señoría excelentísima, la norma precisamente indicada, es decir, la obligación que tiene el requerente es indicarnos cuál es la norma precisa de la Constitución que en el caso concreto se ve transgredida por el efecto que se produce. Es decir, esa es una obligación que le ha impuesto tanto la Constitución como la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, que ha puesto sobre los hombros del requirente. Y nos ha dicho que el artículo 240 produce una pugna en su aplicación concreta con el artículo 62. Ese es el marco que ha fijado. Porque, argumenta, dos cosas. Primero, porque detrás del artículo 62 subyace la separación de los poderes del Estado, es decir, esa es la naturaleza que tendría el artículo 62, y segundo, porque el alcance del artículo 62 está referido también a las asignaciones parlamentarias, que es la cuestión precisa que está discutiendo. Y la verdad, su señoría excelentísima, es que detrás del artículo 62, y sin perjuicio del valor que tiene sin duda la separación de los poderes del Estado, pero en la misma interpretación que aquí ya se ha sostenido, es decir, no solo como un principio que permite la exclusión de los poderes del Estado de las funciones propias de los otros, sino también como un principio que garantiza la correcta interacción de ellos, de tal manera de que se produzcan los mecanismos de control recíproco que tienen que existir. El artículo 62 no consagra en caso alguno la separación de los poderes del Estado. Ni siquiera subyace un principio al artículo 62, sino que es la disposición de una regla, y una regla que guarda relación con las rentas de los parlamentarios. Su señoría, el texto del artículo, y me permito, y esto es casi absurdo que lo haga su señoría excelentísima, porque si hay un tribunal que conoce mejor los artículos de la Constitución que este interviniente, es este. Pero dice, los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. Su señoría, es un texto muy claro, muy prístino. Podríamos discutir incluso si es necesario que la Constitución entre en este tipo de cuestiones, pero lo que hay aquí es una regla de determinación de la renta de los parlamentarios. Y por lo tanto, cuando aquí se intenta fundamentar
la inaplicabilidad del artículo 240, fundado en el efecto contrario a la separación de los poderes del Estado que recoge el artículo 62, se está cometiendo un error hermenéutico respecto del alcance de este artículo. Insisto, y esto no significa que el principio de separación de los poderes del Estado no esté adecuadamente recogido en nuestro ordenamiento, pero aquí, su señoría excelentísima, a juicio de esta parte, no se encuentra. Pero no solo se trata de un problema de la naturaleza y si subyace ahí el principio de separación de los poderes del Estado, que como he indicado, a nuestro juicio se trata de una regla y que por lo tanto tiene una naturaleza distinta. Sino que también, y muy especialmente porque detrás de este requerimiento estamos discutiendo cuestiones de mera legalidad, y estamos discutiendo si el artículo 240 se aplica a las asignaciones parlamentarias y a las disposiciones que hagan los respectivos parlamentarios, en este caso un senador de la República, de esas asignaciones parlamentarias, el artículo 62 pareciera que se refiere también a esto, por el texto. Pero tampoco es cierto, su señoría excelentísima. El artículo 62 es imposible que se vea afectado por el artículo 240 del Código Penal, en la aplicación concreta referida al uso de las asignaciones parlamentarias, a la negociación incompatible que ha sido cubierta con asignaciones parlamentarias, porque no se refiere en caso alguno a las asignaciones parlamentarias. Insisto, es este requerimiento que trata sobre cuestiones de legalidad el que me lleva a estas reflexiones que no deberían ser siquiera objeto de consideración de este excelentísimo tribunal. Porque el artículo 62 se refiere a la renta de los diputados y los senadores. Y por lo tanto, lo que quiere conseguir el requirente es que se afirme que las asignaciones parlamentarias forman parte de su renta. Y si forman parte de su renta, puede hacer con ellas las que libremente le plazca. Puede negociar con quien quiera, gastarlas en lo que quiera, porque forman parte de su renta. Sin embargo, el artículo 62 lo que hace específicamente al hablar de la renta de los diputados y los senadores es construirla a partir de la renta de los ministros de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan, es decir, a los ministros de Estado. Su señoría, esta es una enumeración que parece un poco absurda, pero los ministros de Estado, como su señoría excelentísima muy bien sabe, reciben una multiplicidad de asignaciones que son complementarias a su remuneración estricta como ministros de Estado y que forman parte de su renta. Y que en virtud de la regla del artículo 62 son extrapolables a efecto del cálculo de la renta de los parlamentarios. De los parlamentarios, la asignación de modernización de la ley 19.553, la asignación profesional del artículo 19 de la ley 19.185, en fin, etcétera, una larga lista. Dentro de estas asignaciones, naturalmente, no se encuentran las asignaciones parlamentarias. Las asignaciones parlamentarias son asignaciones propias de diputados y senadores para el cumplimiento de su función parlamentaria, como claramente lo han dicho quienes, las tres partes que han antecedido al Consejo de Defensa del Estado en estas alegaciones. Por lo tanto, la propuesta que hace el requirente respecto del artículo 62 vuelve a incurrir en el mismo error anterior. Es decir, el de tratar de encontrar en la aplicación concreta del artículo 240, que persigue una negociación incompatible, que ha sido cubierta con asignaciones parlamentarias, una intromisión en esta separación establecida supuestamente en el artículo 62, que le entrega las asignaciones como renta a los parlamentarios. Y naturalmente, estas asignaciones sobre las que versa el artículo 62 son todas las asignaciones de los ministros de Estado, excluida la asignación parlamentaria. ¿Qué es lo que quiero, su señoría, terminar diciendo respecto de esta cuestión? La norma concreta de la Constitución invocada por el requirente como afectada por la aplicación concreta del artículo 240 es absolutamente impertinente para esos efectos. Sea cual sea la discusión de mera legalidad que nosotros nos trencemos en el juicio oral respectivo, jamás
la aplicación del artículo 240 podría implicar un menoscabo en lo que dispone el artículo 62 de la Constitución, porque versa sobre cuestiones absolutamente distintas, tanto respecto de la naturaleza de lo que regula como respecto del alcance de dicho artículo. En razón de estas tres cuestiones, su señoría excelentísima, el Consejo de Defensa del Estado cree que este es un requerimiento que no puede prosperar. Termino también haciendo una última consideración, renunciando a parte de mi tiempo, porque, insisto, tenía poco sentido repetir las alegaciones previamente aquí vertidas. Es que debemos cuidarnos mucho de la tesis que quiera proponer que la ley debe subordinarse a la reglamentación interna que dispone el Consejo Resolutivo para las asignaciones parlamentarias. Se ha dicho varias veces en esta sesión, se ha argumentado varias veces en sede judicial, y es evidente, y mucho más allá de la declaración que haya hecho el propio secretario del Senado, es evidente que una norma como la del artículo 240 del Código Penal, establecida por una ley, jamás puede verse subordinada a un consejo resolutivo interno del Parlamento. Esa es una afirmación lo suficientemente peregrina como para que no tenga sentido que yo gaste más tiempo en ello. En razón de lo anterior, sus señorías excelentísimas, el Consejo de Defensa del Estado estima que este es un requerimiento que por las tres razones aducidas no debería prosperar y por eso solicita su rechazo. Bien, muchas gracias. Su señoría, ¿Alguna cuestión de hecho? rectificaciones de hecho. De hecho. De hecho, en la causa sobre la que incide este requerimiento no hay nadie imputado por falsificación, ni se ha tenido, ni se va a poder tener por acreditada falsificación alguna. Es un hecho que esta defensa no cuestiona la aplicación del principio de probidad a los parlamentarios. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta? Ministro Pozo. Una pregunta al abogado de la requirente. La figura delictiva del artículo 240 del Código Penal utiliza elementos, a mi modo de ver, normativos del tipo cuando habla de tomar interés o dar interés, es decir, tener interés propio o generarlo hacia terceros. Y obviamente estamos en presencia de un delito de peligro abstracto, perdone que entre a un tema que pudiera ser muy singular, pero yo veo en su requerimiento un déficit que es que, si bien el 62 podría tener una aplicación, ¿por qué no se invocó, tratando de esos requisitos o elementos normativos, que son elementos abstractos, elementos que generan principios del derecho constitucional, la vulneración de la garantía del artículo 19, número 3, inciso final de la Carta Fundamental, teniendo presente que los presupuestos fácticos están asentados, es decir, solo el aspecto normativo? Con el mandato de determinación. En la elección entre una y otra causa se decidió que el 239 infringía el 19 número 3, donde se consagra el mandato de determinación, y que en el caso del 240 era mayor su contraposición con los principios de autonomía presupuestaria y de independencia del Poder Legislativo. Yo no sé si las otras partes se quieren referir al tema, las otras partes, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, la vista la causa.